Hola a todos, espero que estén teniendo un gran día. Alex comienza a sentirse más fuerte en casa, y Tuna sale por unas horas para manejar la granja dejándolo para enfrentar una casa silenciosa y una pila de trabajo sin terminar. Pero por la noche están juntos nuevamente compartiendo una cena caliente y hablando sobre el futuro. Si disfrutas de historias como esta, no olvides suscribirte para que no te pierdas el próximo video. Bien, comencemos. Alex se despertó con un suave sonido familiar. Una cuchara golpeando suavemente contra el costado de una olla. Una llama silenciosa en la cocina. El agua se movía. Su cuerpo todavía le dolía, pero no era el dolor agudo y alarmante de los peores días, era un dolor profundo que le recordaba que había pasado por algo serio y que se estaba curando. Se sentó lentamente dejando que sus hombros se asentaran primero. Luego respiró con cuidado y exhaló. La casa se sentía cálida, no ruidosa, no tensa, simplemente vivía allí. Tuna apareció en la puerta con el cabello recogido en una mirada tranquila, que hizo que la habitación se sintiera más segura por sí sola. «Buenos días», dijo suavemente. «Buenos días», respondió Alex. Su voz era un poco áspera pero firme. Se acercó y le entregó una taza de agua tibia. Pequeños sorbos, ella le recordó como si fuera la regla más simple del mundo. Alex bebió su mano, no negó con la cabeza, se sintió despejado. Tuna observó su rostro de cerca sin mirarlo, solo, comprobando cómo te sientes. Ella, preguntó Alex, giró el cuello ligeramente probando la rigidez. Todavía dolorido, él admitió. Pero mejor, mucho mejor. Tuna asintió satisfecha. Bien, dijo ella, y hoy no apresures nada, no intentes ser un héroe, no vayas a trabajar. Alex dejó escapar un pequeño suspiro que podría haber sido una risa. No voy a ninguna parte, él dijo. Los ojos de Tuna se suavizaron. Está bien, ven a comer. Ella lo ayudó a ponerse de pie sin agarrarlo fuerte, solo lo suficientemente cerca para sostenerlo, si lo necesitaba. Alex se movió lenta pero suavemente como si su cuerpo supiera el patrón correcto. Ahora, paso, respiración, paso. Caminó hacia la cocina sin tambalearse. La cocina olía a arroz caliente y vapor. Naya había puesto la mesa pequeña para dos tazones, 2 cucharas y una taza de agua en el lugar de Alex. Todo simple, todo suave. Hoy no hay bebé. Alex preguntó mirando en voz baja hacia el pasillo. Tuna, sonrió Henry. Todavía está durmiendo, déjalo descansar. Alex asintió aliviado, se sentó cuidado con su postura y Tuna colocó el tazón frente a él. Come mientras esté caliente, dijo ella. Alex tomó la cuchara y dio su primer bocado. Gachas suaves, condimento ligero, fácil para su estómago. Comió lentamente soplando en cada bocado. Tuna se sentó frente a él y comió también, manteniendo sus movimientos tranquilos, como si no quisiera perturbar la calma que finalmente habían encontrado durante unos minutos. No dijeron mucho, no porque no tuviera nada que decir, porque el silencio se sentía bien, se sentía como una mañana normal. Nalo rompió suavemente cualquier mareo. Preguntó ella. Alex negó con la cabeza. No dijo solo cansado. Eso es normal. Tuna respondió después del desayuno. Descansa, no deambulas por la casa buscando cosas que hacer. Alex levantó las cejas. Eso suena como si me conocieras. La boca de Tuna se levantó. Te conozco, Alex. Comió unos bocados más. Luego hizo una pausa y la miró, su mirada firme y cálida. Te ves más tranquila hoy, dijo. Tuna se encogió de hombros ligeramente, pero sus ojos se mantuvieron honestos. Porque estás más tranquila, respondió. Cuando estés estable, puedo respirar. La garganta de Alex se movió mientras tragaba, no se puso dramático. Solo fue real, lo siento.
Tuve que cargar con mucho, dijo en voz baja. Tuna no dejó que el momento se volviera pesado. Estás aquí, dijo, eso es lo que importa. Alex terminó su tazón. Luego bebió agua lentamente, dejó la cuchara con cuidado y se recostó en la silla dejando que su cuerpo se asentara. Luego miró a Tuna, de nuevo la gratitud era evidente en su rostro. Gracias, dijo, por estar a mi lado durante todo esto. La sonrisa de Tuna se volvió más pequeña, más suave. ¿Dónde más estaría?, respondió Alex. Se inclinó sobre la mesa y le tocó el dorso de la mano suavemente. Cariño, dijo en voz baja y firme como si la palabra perteneciera allí. Lo digo en serio, no te fuiste cuando era difícil. Tú, Na parpadeó, ojos cálidos. No hables como si te fueras, murmuró medio burlón, medio emocional. Alex sonrió levemente. No me voy, dijo, te lo estoy diciendo, sé lo que hiciste y estoy agradecido. Le apretó la mano suavemente. Y te amo tú. Na sostuvo su mirada sin grandes discursos, solo la verdad tranquila en su rostro. Yo también te amo, dijo en voz baja. La casa permaneció en silencio, y ese silencio se sintió como un regalo. Tuna se puso de pie para limpiar los tazones y lavarlos. Alex permaneció en la mesa respirando lentamente, dejando que su energía se asentara en lugar de empujarla. Cuando Tuna regresó, colocó su medicina al lado del agua. Alex la tomó sin discutir, luego la miró pensativo. Ya estaba planeando el día en su cabeza. Necesitas volver un rato, dijo tú. Na hizo una pausa. La granja. Alex asintió. Sé que has estado fuera, continuó. Los animales todavía necesitan cuidados, te preocuparás todo el día si no vas. Tuna dudó porque dejarlo incluso por unas horas. Todavía se sentía mal en su pecho. Alex leyó su rostro inmediatamente. Estaré bien, dijo. Tranquilo y seguro, no voy a hacer nada. Estúpido, descansaré. Tú. Na entrecerró los ojos, no del todo convencida. Alex levantó una mano como si estuviera haciendo un juramento. Lo prometo, dijo, nada de movimientos de héroe. Tú. Na suspiró, pero su voz se mantuvo suave. Está bien, ella estuvo de acuerdo. Pero ¿cómo iré con Henry? La respuesta de Alex llegó sin problemas, como si ya lo hubiera. Resuelto, haré que alguien te recoja. Dijo que te llevarán a ti y a Henry. Allí. Espera y te traerán de vuelta. Las cejas de tú. Na se levantaron. Ya hiciste eso. Alex dio una pequeña sonrisa cansada. Todavía puedo planear, dijo yo. Yo solo no puedo correr por ahí. ¿Tú? Na negó con la cabeza con una risa tranquila. Bien, dijo. Pero no más llamadas telefónicas. Después de esto, descansa, lo haré. Alex prometió. Hizo una pausa y luego habló más suavemente, más honestamente. Ve a ocuparte de lo que necesitas. Ocuparte, dijo, y cuando termines, vuelve aquí, tú. Na lo estudió, te sentirás solo, dijo ella sin preguntar, sabiendo. Alex asintió. Me siento solo, admitió casi casualmente. Y te quiero aquí, quiero oírte moverte. Hace que la casa se sienta bien. La garganta de tú. Na se apretó. Está bien, dijo ella suavemente. Iré y volveré. Cocinaré la cena. Me quedaré contigo. Los hombros de Alex se aflojaron. Eso es todo lo que quiero, dijo. Miró por el pasillo de nuevo hacia la habitación donde Henry estaba durmiendo. Y trae a Henry de vuelta cuando regreses, añadió en voz baja. Lo quiero aquí también. Tuna asintió. Lo haré un poco más tarde. Oyeron un vehículo afuera. Tuna fue a ver a Henry primero. Seguía dormido, acurrucado y tranquilo, sin darse cuenta de ningún plan. Tuna ajustó la manta ligeramente y no lo despertó. Regresó a la cocina, cogió su bolso y miró a Alex. Seguía sentado a la mesa. Postura firme, ojos claros. Descansa, Tuna, le recordó Alex. Levantó ambas manos de nuevo. Obediente, descansaré, dijo, nada de movimientos heroicos tú. Na caminó hacia él. Se inclinó y le besó la frente. Bien, susurró Alex mirándola con una calidez tranquila. Vuelve pronto, dijo. Lo haré, prometió tú.
Na luego caminó hacia la puerta moviéndose silenciosamente para que la casa no perdiera la calma. Afuera, el aire de la mañana era fresco adentro. Alex se quedó en la mesa de la cocina por un momento, escuchando los suaves sonidos del hogar, aferrándose a la simple verdad de que hoy había comenzado como la vida real otra vez, y no la estaba enfrentando solo después de que Tuna se fue. La casa se quedó en silencio de una manera constante y funcional, no el tipo de silencio que se sentía vacío más, como el tipo que le daba a Alex espacio para respirar. Se quedó en la mesa de la cocina por un minuto, escuchando el clic de la puerta y luego el motor apagándose en el camino. Henry había sido sacado todavía medio dormido, y el pasillo contenía ese último bit de quietud matutina. Alex se puso de pie lentamente y caminó hacia la sala de estar. Sus pasos eran controlados, cuidadosos, pero suaves. Se sentó en el sofá, bebió agua y dejó caer los hombros. Luego miró el teléfono en la mesa como si fuera una herramienta. Otra vez, no, una amenaza. «Está bien», murmuró pequeños pasos. Las actualizaciones de LAN eran cortas y claras, hechos, números y decisiones. Lo esperaban. Alex no se esforzó. Leyó durante unos minutos, luego descansó sus ojos. Se puso de pie por un corto bucle sofá a la ventana. Y luego volvió a sentarse a última hora de la mañana. Hizo uno. «Llama a la señorita Chung», dijo cuando ella respondió. «Puedes venir a la casa hoy. Necesito firmas, manténlo simple». Su voz se volvió profesional inmediatamente. «Sí, Alex, estaré allí en aproximadamente una hora». Cuando la señorita Chung llegó, vino con una carpeta delgada y una cara tranquila que le dijo a Alex que entendía sin hablar más. «Te ves mejor», dijo con cuidado. «Me siento mejor». Alex respondió. «Siéntate, hagámoslo rápido». Trabajaron en la mesa de la sala. Alex revisó las líneas clave y firmó luego otra y luego una más. La señorita Chung deslizó una página hacia él y señaló. «Esta es urgente, Alex». La leyó. Hizo una pausa e hizo una pequeña corrección con el bolígrafo. «Cambia la ventana de entrega», dijo. «Hazlo realista». La señora Chung asintió hecho cuando el papeleo estuvo terminado. Alex dejó el bolígrafo a un lado. Luego dijo, «Contacta al señor Duke. Necesito materiales de madera alineados, pero no hay trato urgente. Confirma precio y opciones de entrega. Envíame los números finales antes de que bloquees nada». La señorita Chung lo escribió en su teléfono. «Entendido». La mirada de Alex se estabilizó y la planta de almidón. La expresión de la señorita Chung se tensó ligeramente, no por pánico, sino por el peso de la realidad. «La producción es más lenta de lo normal», dijo. «El clima ha hecho que el secado y el blanqueamiento tomen más tiempo. El personal sigue siendo escaso. LAN está gestionando». Alex asintió una vez y Adam Alex dijo que la fecha límite sigue extendida. La señorita Chung respondió que se está priorizando la calidad. «Bien». Alex dijo que no enviamos nada que no esté limpio. La señorita Chung dudó y luego agregó que LAN ha estado cargando mucho. Alex no se puso dramático, solo asintió como un hombre que asume la responsabilidad. «Dígale que estoy en línea nuevamente». Dijo que no a toda velocidad, pero que estoy aquí. Si necesita un segundo par de ojos, me envía decisiones sin adivinar solo. Los hombros de la señorita Chung se relajaron. «Se lo diré, Alex». Se puso de pie lentamente indicando que la reunión había terminado. «Gracias», dijo, «y mantén mi agenda liviana. Sin visitas a menos que yo lo apruebe». La señorita Chung sonrió. «Sí». Alex, después de que ella se fuera, Alex descansó en el sofá con una manta delgada con los ojos cerrados, dejando que su cuerpo se recuperara del trabajo mental. Cuando despertó, bebió agua, tomó su medicina a tiempo y caminó otro circuito corto por la sala de estar. Grabó una breve nota de voz para LAN, solo unas pocas frases tranquilas.
Le dijo que estaba leyendo actualizaciones, que ella debería mantener la calidad primero y que ya no tenía que tomar decisiones sola. Entonces lo envió y colgó el teléfono sintiéndose extrañamente más ligero. A media tarde su teléfono vibró un mensaje de Tuna en la granja. Ahora Henry está despierto, terminaré rápido y volveré. Alex se quedó mirando la pantalla y luego escribió: de vuelta, está bien, no te apresures, vuelve sano y salvo. Mientras el sol se suavizaba hacia la tarde, un vehículo llegó fuera de la puerta. Pasos hicieron clic, cruzaron el patio. Tuna entró con Henry. En su cadera, mejillas ligeramente sonrojadas por el viaje, ojos brillantes y cansados de esa manera trabajadora que Alex conocía muy bien. Henry vio a Alex y se acercó de inmediato. Alex se puso de pie con cuidado y los encontró a mitad de camino. Luego volvió a sentarse para que todo se mantuviera seguro. «¡Hey!», dijo suavemente Henry. Agarró la camisa de Alex como si lo estuviera reclamando. Alex se rió entre dientes y estabilizó al bebé contra su pecho. Tuna sonrió ante esa elección. «Estás siendo buena», dijo en voz baja. «Estoy siendo inteligente», Alex respondió. Tuna fue a la cocina y comenzó a cocinar una cena simple y caliente. El olor llenó la casa: arroz, sopa humeante, verduras calientes chisporroteando ligeramente. Alex se quedó en la sala de estar con Henry, manteniéndolo a salvo, permaneciendo sentado mientras el bebé trepaba y balbuceaba. Henry se rió cuando Alex le respondió con pequeños sonidos calmados cuando la cena estuvo lista. Tuna puso la mesa y llamó. Suavemente Alex caminó hacia la cocina con un paso constante. Cansados pero sin luchar, comieron juntos con Henry cerca, y la comida se sintió como un aterrizaje suave, después de un largo periodo de miedo. Alex miró a Tuna y sonrió. «Esto es perfecto», dijo. Después Alex sostuvo a Henry mientras Tuna recogía los platos. Henry bostezó y apoyó la mejilla contra el hombro de Alex. Tuna regresó y se sentó. La expresión de Alex se volvió tranquila y sincera. Tuna dijo: «Cuando esté completamente estable. De nuevo te quiero más cerca». Tuna parpadeó más cerca a la compañía. Alex dijo: «Trabaja suavemente conmigo, algo más ligero que la granja, algo que te mantenga cerca». Tuna dudó porque la granja era responsabilidad y ella sabía lo que significaba dejarla. Alex no presionó. «Lo haremos lentamente», dijo. «Puedes aprender primero y yo organizaré el apoyo para que la granja no caiga sobre ti sola». Tuna miró a Henry y luego volvió a mirar a Alex. La esperanza en sus ojos no era egoísta. «Está bien», dijo en voz baja. «Lo intentaré cuando seas más fuerte». Los hombros de Alex se aflojaron como si finalmente hubieran dejado algo pesado. «Gracias», murmuró Henry, emitió un pequeño sonido somnoliento, y Alex sonrió apoyando su mejilla ligeramente contra la cabeza del bebé. La noche no terminó en caos, solo una casa tranquila, un hombre estable y un futuro que finalmente se sintió posible nuevamente. Tuna cocina un desayuno sencillo con Alex y luego se va con Henry para cuidar la granja durante unas horas. Alex se queda en casa para descansar y manejar lentamente el trabajo urgente de la casa, sin esforzarse demasiado. Llama a la señorita Chung para que venga a buscar firmas. La asigna para que se comunique con el señor Duke para obtener materiales de madera y verifica actualizaciones clave sobre la planta de almidón y el pedido de Adam. Alex mantiene todo controlado: bloques de trabajo cortos, agua, medicina a tiempo y caminata ligera dentro de la casa por la noche. Tuna regresa con Henry, cocina una cena caliente y la casa finalmente se siente viva nuevamente después de la cena. Alex sostiene a Henry y gentilmente le pide a Tuna que considere trabajar en su empresa una vez que esté completamente estable para que puedan estar más cerca. Tuna duda debido a la granja, pero acepta intentar aprender más tarde. Termina el día con una tranquila esperanza para su familia. Thì chưa kể về những ngày tháng khó khăn trước đây.
những nụ cười vẫn không tắt. Fuji nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, lời nói dịu dàng: anh sẽ bảo vệ em dù có chuyện gì xảy ra. Giọng cậu run nhẹ nhưng kiên quyết. Cả hai cùng nhìn nhau, sự kết nối giữa họ không thể phá vỡ. Dù bên ngoài là bão tố và nguy hiểm. Đang trực chờ bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên. Fuji cầm điện thoại nhìn màn hình tin nhắn đến và chỉ ngắn gọn: họ bắt đầu hành động không khí. Truyền từ ấm áp sang một ngại, ánh mắt Fuji như nhìn sáng sự bình yên chợt tan biến. Từ từ nhìn sự thay đổi, ánh mắt lo lắng nhưng không nói gì. Đấy chưa bảo Siết rồi. chặt tay anh hơn. Gọi nó không gọi nữa. Fuji đứng dậy, bước ra ngoài ban công nhìn về phía con phố. Mưa tầm tã, lòng ngổn ngang suy nghĩ những giây phút hạnh phúc vừa rồi như một ngọn đèn nghe nói giữa đêm tối u ám. Và anh biết trận chiến thật sự mới chỉ bắt đầu.